Buenas tardes, saludos a episodio número 451 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta tarde tenemos un conversatorio, entrevista con dos de nuestros artistas de renombre, ellos Guillermo Figueroa y Raimundo Figueroa. Nada, vamos a dar inicio a este programa y le cedemos el micrófono a Raimundo. Raimundo, saludos, ¿cómo te encuentras? Saludos, Pablo. Estoy muy bien, excelente, muy contento de estar contigo y agradecido a ti y al Instituto de Cultura que nos permita por este medio divulgar el trabajo extraordinario que hacen nuestros artistas. Y hoy la oportunidad de hablar con el maestro Guillermo Figueroa, que nos va a visitar en Puerto Rico en el programa del Festival Casals y vamos a hablar de esto. Buenas tardes, Guillermo. Buenas, ¿qué tal, Raimundo? ¿Todo bien? Me Excelente, alegro. excelente. Quisiera que nos comentaras un poco de tus comienzos como violinista y músico en Puerto Rico, para aquellos que no conocen esa trayectoria tuya. Bueno, como tú sabrás, yo soy miembro de la cuarta generación de músicos de la familia Figueroa. Han sido un montón de ellos, incluyendo a mis tíos y a mi papá. Mi papá fue el primero que me enseñó a tocar el violín y luego yo continué mis estudios en el conservatorio con mi papá y con mi tío Pepito. De ahí salí a Nueva York a estudiar en la escuela Juilliard. Y una vez que terminé ahí, seguí haciendo mi carrera en varias cosas, por ejemplo, la Orquesta de Cámara Orpheus, el Cuarteto Emerson. Pero durante ese tiempo que estuve en Juilliard, al final de mis estudios allí, me dieron la oportunidad del Festival Casals de hacer nuestro debut en esa famosa institución con mi hermana. Hicimos un concierto donde tocamos la sonata de Prokofiev número uno en sí, hace exactamente 50 años, en el 1975. Y este concierto que vamos a hacer ahora del Festival Casals es una conmemoración en realidad de ese aniversario. Es increíble pensar que fue hace 50 años, pero le estamos muy agradecidos de nuevo al Festival Casals por darnos esta gran oportunidad de recordar ese evento que pasó hace 50 años y volverlo a arreglar con la misma sonata que tocamos en aquella ocasión. Guillermo, de alguna manera tu relación con grandes maestros como Don Pablo, eh, todos estos grandes maestros con quien tú has tocado y te has relacionado, han formado de alguna forma tu personalidad artística. Naturalmente, yo crecí viendo los conciertos del Festival Casals todos los años. Nos permitían a los estudiantes del conservatorio sentarnos cerca de las escaleras y estábamos bien cerca de la orquesta. Y luego, claro, eh, todos los estudiantes del conservatorio tenían que participar en el coro, era parte del currículum. Y el coro del conservatorio era el coro que cantaba en el Festival Casals. Así que no solamente tuve la oportunidad de escuchar a todos esos grandes maestros, sino también de cantar en el coro. Me recuerdo de una gran experiencia de cantar la novena sinfonía de Beethoven con el maestro Casals dirigiendo. Y en la sección de barítonos al lado mío estaba Roberto Sierra, otro de nuestros grandes compositores. Así que todas esas experiencias, claro, se mezclan y se van cocinando, por decirlo así, y crean una identidad musical muy, muy, muy especial. Para mí, haber crecido oyendo a toda esa gente y a los miembros de mi familia fue una cosa muy especial. Un montón de grandes influencias, el maestro Casals, el maestro Schneider, mis tíos y mi papá que estudiaron en París. Todo eso se mezcla y yo espero que lo que yo haya conseguido lograr con todas esas experiencias sea de algún valor. ¿Qué tú dirías que es que si yo fuera a preguntarte tu identidad como artista,
¿Tú te sientes identificado con ser un artista puertorriqueño o ya a los niveles que tú estás, eres un artista internacional? ¿O esa influencia de tu juventud prevalece? Yo siempre me identifico como artista puertorriqueño, siempre. Eh, la música en sí es internacional. La música que tocamos son de todos los países y de todas las culturas. Pero la cultura nuestra fue lo que me formó. Eso nunca se puede, eso nunca se puede negar. Y esas influencias, creo yo, que salen hacia afuera cuando cuando yo dirijo o cuando toco el violín. Siempre me sentiré como artista puertorriqueño. Eso es indudable. Guillermo, las diferentes escuelas de violín, ¿verdad? Como la escuela francesa, la escuela franco-belga, la rusa. Tú estudiaste con maestros de esas escuelas y luego fuiste a Juilliard y estudiaste con Oscar Chomsky, que también viene de ese grupo, ¿verdad? Este, ¿Qué nos puedes hablar de eso para que el público entienda el alto nivel y calidad que produces cuando estás ejecutando el instrumento? Bueno, la primera influencia naturalmente vino de mi papá. Él era primero fue un gran violinista y luego se cambió a la viola estando en París para poder completar el quinteto Figueroa con dos violinistas, mis tíos y él en la viola. Pero él primero originalmente fue un violinista y ganó una competencia para tocar el concierto de Glazunov allí en la escuela normal. Así que él se destacó como violinista, pero decidió cambiarse a la viola eh, y me empezó a enseñar el violín a mí. Y estudió con los mismos maestros que estaban en la escuela normal con mi tío Pepito y mi tío Cachiro. Mi tío Pepito llegó a ser el asistente del gran profesor Jacques Thibault, que era el maestro principal de violín en aquella época. Eh, y luego cuando regresaron a Puerto Rico, pues claro, fueron parte del establecimiento de la Orquesta Sinfónica, del Conservatorio de Música. Y ya después, cuando llegué a escuela superior, entonces entré al conservatorio a estudiar con Pepito, no con mi papá. Él me había formado desde que era niño y ahora me pasó a estudiar con mi tío Pepito, que era de la gran escuela franco-belga. Al terminar en el conservatorio, me fui a la escuela Juilliard y empecé a estudiar con el maestro Oscar Chomsky, que fue uno de los discípulos del gran profesor Leopold Auer, que fue el maestro de Heifetz, Milstein, Zimbalist, todos esos grandes. Así que esas dos influencias eh, son las que me formaron a mí como violinista. Me recuerdo que los primeros 2 años de Sakon Chomsky fueron difíciles porque él tenía unas ideas muy especiales y muy personales sobre cómo tocar el violín. Y yo creo que lo que yo he logrado conseguir ahora es una mezcla de todas esas cosas. Él, él siempre me hacía el comentario de cuando él tocó con el gran maestro Arturo Toscanini. Él decía que la influencia más, lo mejor que le había pasado a él en la vida musicalmente fue encontrarse con Toscanini. Y lo segundo mejor que le pasó a él en la música fue dejar a Toscanini. O sea que esa lección quiere decir que uno tiene que absorber todo lo que los maestros te puedan dar. Pero al final el resultado tiene que ser tuyo. Tú tienes que crear tu propia personalidad, usar esas influencias y moldear tu estilo de hacer música para que sea individual sin estar imitando a nadie. Eso es lo que he tratado de hacer en mi vida musical, tanto como director y como violinista. Yo espero que sean buenos resultados. ¿Existe una competencia entre ser violista, violinista y director de orquesta en, en ti? ¿Eso es algo Ah, que lo has no. logrado armonizar? Sí, yo hasta ahora por suerte he logrado armonizarlo. Las tres cosas me encantan. Me encanta tocar la viola,
estar en el medio de un conjunto, como tocar el violín, que es lo que he hecho toda mi vida, y ahora mi última pasión, que la he desarrollado en los últimos 30 años, es la dirección de orquesta. Eh, eh, Hoy en día me estoy enfocando mucho más en la dirección, porque son las oportunidades que me salen. Aparte de que tocar el violín es horriblemente difícil y mantenerlo a un nivel, al nivel que uno quisiera, es muy difícil. Eso hay que practicar continuamente. Eh, la dirección tiene la ventaja de que hay que trabajar muchísimo para llegar a un nivel de poder dirigir competentemente una gran sinfonía. Es un trabajo muy arduo, pero una vez que lo hace, ya está hecho. Por ejemplo, el día del concierto, no tengo que hacer 3 horas de escalas por la mañana para poder estar en forma para tocar el concierto esa noche. Uno simplemente sale a dirigir. Hay esa gran ventaja. Pero el trabajo inicial de llegar a pararse enfrente de la orquesta y conocer las obras y tener la destreza técnica que le dé la autoridad para que los músicos te respeten, eso es muy difícil. Pero una vez que se hace, ya está hecho. Eso tiene esa gran ventaja. Así que quizás por eso me estoy enfocando más en la dirección ahora, en este momento. La música, a través de la historia, ¿verdad? Está ligada con los manerismos sociales. O sea, cuando oímos un minuet, cuando oímos una giga en el barroco, bailes, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que a ti te gustaba mucho el conocimiento de estas cosas en la historia y la aplicas continuamente. Hoy estaba escuchándote tocar un disco que hiciste con piezas cortas. Ujú. Entonces, ¿nos podrías hablar un poco de esa influencia de la sociedad en la música de los diferentes periodos y cómo tú lo ves? La música siempre sale de las raíces populares. Toda la música sale de eso, excepto por la música religiosa, que también esas son las dos bases fundamentales de la música occidental. La música que salía de las iglesias, de la religión, se empezó a combinar con la música más popular y más folclórica. Ya cuando llegamos a una etapa como hace Haydn o Beethoven, en donde vemos esas dos influencias completamente mezcladas. Beethoven te puede escribir una gran misa solemnis como te escribe una polonesa o una polaca. Y muchas veces aparecen las dos combinadas en la música. Eso siempre ha pasado. Y curiosamente, eso es lo que crea que algunos de nuestros grandes compositores tengan esa originalidad. Hoy en día, por ejemplo, tenemos por mencionar a tres, a Roberto Sierra, Ernesto Cordero, Mariano Morales, y lo que los tres se distinguen por un profundo conocimiento de la música clásica, de las formas establecidas, pero que le inyectan, no, esa es una mala palabra, porque eso suena como que es artificial. La música de ellos sale de la esencia del folclore puertorriqueño. Y lo hacen de una manera con una gran naturalidad, como suenan las polonesas de Chopin, por ejemplo, que son, eso es la esencia de él, como compositor. Así que sin ningún reparo, podemos decir que podemos comparar a esos tres compositores, por ejemplo, con los grandes de toda la historia, por esa forma tan especial y tan natural que mezclan las dos influencias, la influencia clásica académica con la esencia de la raíz popular. Y eso es lo que en realidad todos los grandes compositores podemos encontrar esas dos cosas mezcladas. Guillermo, te pregunto, ¿tú has sentido deseo de componer música para el violín o música de... No, nunca. Eso es una cosa que para mí es uno de los grandes misterios.
y te lo digo con toda franqueza. Yo humildemente puedo decir que creo que tengo talento para entender la música, para analizar las obras de los grandes compositores, para entenderla profundamente y poderla interpretar. Pero no entiendo absolutamente nada de lo que es el proceso creativo. Yo no tengo una sola nota de música que sale de mi cabeza que sea mía. Son las de otros compositores. Pero hay muchos que son así, han sido, o sea, hay grandes intérpretes que nunca componen, a otros que sí. Así que yo humildemente confieso que no, yo nunca he tenido ese talento como lo tuvo mi papá, que fue un muy buen compositor, y mi tío Narciso, por ejemplo, mi abuelo Jesús, naturalmente. Ellos me comunicaron el entendimiento y el amor por la música, pero no el gene de la creatividad en sí, como que se quedó escondido por ahí, por algún sitio, La creatividad tuya está en la ejecución en y la en la ejecución. interpretación y cabe apuntar eso porque tú eres una persona extremadamente creativa. Fíjate, Guillermo, tú estás al tanto de que hay un movimiento inmenso con lo que es la inteligencia artificial. Entonces, te pregunto si sabes algo de esto y cómo tú crees que eso afectaría de alguna manera lo que nosotros conocemos como la interpretación musical. Ese es un tema muy difícil. Eh, por suerte, eh, yo trabajo en un medio en el cual la inteligencia artificial eh, no creo que se va a envolver tanto, porque para ejecutar una sinfonía de Beethoven, por decir eso, ¿qué puede mejorar una inteligencia artificial que lo que pueda mejorar una gran orquesta en una gran sala? Lo que la inteligencia artificial sí está trayendo es que han empezado ya a crear música, pues las computadoras creando música. Y no puedo concebir que una máquina, por más avanzada en que sean los algoritmos que le meten por dentro, pueda crear una música que sea con la naturalidad y la autenticidad de un Beethoven, un Mozart, un Chopin, un Roberto Sierra. Eso para mí es muy difícil de conseguir. Me recuerdo eh, creo que fue el personaje de Mafalda, que dice, no, yo no me preocupo por la inteligencia artificial, lo que me preocupa es por la estupidez natural. Y, y yo creo que estamos en un proceso, y yo me he dado cuenta muchas veces en el conservatorio donde yo enseño en Florida, que me llegan, por ejemplo, cartas, correos electrónicos de personas que quieren estudiar conmigo, y está escrito de una manera tan y tan florida, tan increíblemente, que tú sabes inmediatamente que eso lo escribió una máquina y no lo escribió una persona en realidad. Y no sé cómo va a afectar a la música en el futuro eso. Yo no tengo mucho que ver con esas cosas. Yo apenas nunca he usado el chat GPT, no he usado ninguna de esas técnicas. Así que ahí El, no te ele- puedo mentir. el elemento humano es insustituible, es lo que estamos diciendo. Exactamente. O sea, la situación caótica que tiene el elemento humano, el caos, lo que se llama el caos, ¿verdad? Es insustituible. Eh, Has hablado varias veces de Roberto Sierra y otros compositores. Me gustaría que nos hables de cómo tú ves que tú podrías eh, ayudar, contribuir a que la música de estos compositores continúe encontrando nuevos públicos. Bueno, yo me siento muy orgulloso de que eh, yo he sido, creo, he tocado mucha música
de compositores puertorriqueños y ha apoyado a muchos artistas. Me recuerdo que una vez hice un conteo, ahora yo dirijo la Santa Fe Symphony, pero anteriormente estuve con la New Mexico Symphony por 10 años. Y en esos 10 años presenté entre compositores e intérpretes, presenté a 15 artistas puertorriqueños en esas temporadas. Ah, Siempre lo trato de hacer lo más posible que haga. Hace 3 meses dirigí aquí en Santa Fe la Sinfonía número 3 de Roberto Sierra, titulada La Salsa, y fue un éxito tremendo. Y en el próximo octubre traigo de invitado director al maestro Maximiano Valdés a venir a dirigir aquí y va a dirigir la séptima Sinfonía de Roberto Sierra. También hice un concierto en mi festival en Durango en los veranos, en que fue todo de música con él tocando, de Mariano Morales. Y claro, la música de Ernesto Cordero, que es mi amigo entrañable del alma. Él es como un hermano para mí. Yo grabé los 2 conciertos de violín para él con la orquesta Solisti di Zagreb en Croacia. Y ese disco salió en la casa Naxos y recibimos una nominación para el premio Latin Grammy por esa grabación. Así que yo me siento muy complacido, orgulloso de que yo sé que yo he hecho mi trabajo en motivar, ayudar, presentar, continuar elevando la música de nuestros artistas y lo seguiré haciendo. Tú sabes que el Instituto de Cultura tiene una sala de grabaciones. No, no lo sabía, no. Te lo menciono porque creo que tú eres un candidato a usar esa sala y continuar. Ellos han desarrollado un proyecto que se llama Disquera del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Ujú. Y me parece que sería una gran idea de que tú seas un invitado a grabar en esa sala. Bueno, me gustaría verla, claro, sí. Eh, Te pregunto, Guillermo, ¿tienes algunas ideas para continuar el desarrollo de la juventud en Puerto Rico? Yo sé, en la música, yo sé que tú estuviste, mientras eras director, pues estuviste dando clases en el conservatorio, ayudando allí a los muchachos. ¿Qué tú crees que procedería en estos momentos? Lo más importante es de alguna manera convencer a las autoridades autoridades me refiero a las autoridades políticas, la legislatura, la gobernadora, toda esa gente que tienen esos poderes de poder facilitar esas cosas, de convencerlos de que la instrucción musical en las escuelas es una parte vital de la educación de los niños. No solamente para que vayan a salir músicos, pero para hacerlos personas completas, para desarrollar la imaginación, desarrollar la sensibilidad, el sentido de trabajar en equipo. eh, Como decían Platón y Aristóteles, que la música era uno de los elementos esenciales en la educación de las personas. Y eso se ha perdido, porque nuestros jóvenes, si llegan a interesarse o ver alguna música clásica jamás en su vida, no es jazz cuando están mucho mayores. Pero si empiezan a exponerlo desde joven, desde temprano, ponerles un instrumento rudimentario en las manos, hacerlos cantar en grupos, lo que es, cualquier cosa, para empezar a desarrollar eso, eso tiene que venir desde la infancia, desde el mismo principio. Y eso se ha perdido. No creo, quizás me pueden corregir, de que las escuelas en Puerto Rico tienen algún sistema de currículo que incluya música, como se incluye matemáticas o literatura o lo que sea. Eso es lo que yo trataría de hacer lo más posible.
tiene que empezar desde el principio. Debería empezar a temprana edad en las escuelas públicas, es lo Exactamente, que tú estás diciendo. sí. Bueno, a ver si los gobernantes nos escuchan, Espero a, que sí. a ver qué pasaría con eso. Guillermo, háblanos un poco del concierto que vas a tocar esta semana. Pero antes de eso te quería preguntar, ¿cuán importante es para un violinista su instrumento? Uy, muchísimo. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Sí, los instrumentos se convierten en parte de una persona y se ha probado científicamente de que cuando un violinista toca un instrumento por bastante tiempo, las vibraciones crean un ajuste de las moléculas muy especial, que lo hacen vibrar de una cierta manera. Otra persona viene y lo toca y suena completamente diferente. Para eso siempre ha sido una cosa increíble para mí. La combinación del sonido natural que uno tiene, combinado con el sonido natural de un instrumento en particular. Eh, yo he tenido la suerte de poder tocar en muy buenos instrumentos a través de mi carrera, empezando naturalmente por el gran violín Stradivarius que le pertenecía a mi tío Pepito y que él muy generosamente legó a tres de sus sobrinos, a su hijo, en primer lugar, a su hijo Pepe, mi primo Narciso, que también es violinista, y yo. Los tres tenemos uso de ese instrumento y lo tocamos frecuentemente. También, curiosamente, mi esposa es violinista también y ella tiene un instrumento fabuloso de otro gran luthier de Cremona, de Giovanni Battista Cerutti. Y ese instrumento es el que voy a usar para tocar en el concierto del Festival Casals, un gran violín, eh, gracias a mi esposa. Pero entre ella y yo tenemos una variedad de instrumentos, por lo menos 7 violines y 2 violas que yo conservo aquí. Así que he tenido gran fortuna de poder usar todos esos instrumentos. ¿Es una cosa caprichosa o es o sea, un determinado instrumento para determinada sala? Sí, todas esas cosas son diferentes inclusive un par de instrumentos que tenemos que mi esposa usa, porque ella toca en las orquestas aquí en Nuevo México. Cuando hay eventos, por ejemplo, al aire libre, tocan afuera, pues claro, uno no va a traer un Stradivarius para una ocasión como esa. Y hay que tener diferentes instrumentos para diferentes recursos. Algunos son mucho más adeptos para tocar música de cámara, otros para tocar un gran concierto de violín con orquesta, que hay que tener una gran proyección. Todas esas diferencias son influyentes. Y los arcos también. Claro, los arcos son una parte esencial de toda esa manera de sacar el sonido de un violín. Es increíblemente. Yo ahora he tenido la fortuna de estar muchas clases de violín en el Lynn Conservatory en Florida enseñando a los estudiantes uno se da cuenta de la variedad de maneras de tocar. Todas las personas tienen su sonido personal. Y yo lo que trato de hacer cuando enseño es hacer que no fuercen el sonido, que encuentren el sonido natural que sale de su cuerpo, que va a ser diferente al mío porque todos los cuerpos son diferentes. Y eso, si uno logra aprender eso, cuál es el sonido de uno, es una cosa muy importante porque, como tú sabes, en los grandes violinistas, lo podemos reconocer enseguida. Yo conozco el sonido de Heifetz, de Milstein, de Rich en 3 segundos, porque es un sonido completamente personal. Y eso, ellos aprendieron a hacer eso, y eso es lo que todos debemos tratar de aprender. Encontrar su voz, su propia voz. Exacto. Háblanos un poco del programa que vas a tocar con Ivonne, este próximo concierto del Festival Casals. Es un programa que
En realidad es muy nostálgico para nosotros dos. En primer lugar, una de las obras centrales va a ser, como dije anteriormente, la sonata número uno de Prokofiev, eh, que fue la obra que tocamos en el Festival Casals en el 1975, en nuestro debut. Así que por eso quisimos incluirla nuevamente para formar ese enlace con la historia pasada. Pero el programa va a comenzar con la sonatina en re mayor de Schubert. Y digo que es nostálgico porque esa fue una de las primerísimas piezas que mi papá nos asignó a tocar juntos cuando éramos niños. Yo creo que yo tendría 10, 9, 10 años, si acaso. O sea, que la he venido tocando con mi hermana desde ya más de 50 años. Así que queríamos empezar el programa con esa obra para de nuevo reforzar ese sentido histórico. Y la otra gran obra en el programa es la sonata de César Franck, famosísima obra, uno de los pilares del repertorio para violín y piano. Y esa obra nos la pidió que tocáramos el maestro Valdés, que es una obra favorita de él y nos pidió por favor que incluyamos eso en el programa, así que nosotros naturalmente con muchísimo gusto la vamos a presentar. Y luego como postre, por decirlo así, eh, una, una danza puertorriqueña, la danza candorosa de Juan Morel Campos en un arreglo para violín y piano de mi abuelo Jesús Figueroa. Y terminaremos con la danza española de la vida breve de Manuel de Falla. Así que es un programa muy variado, de muchos estilos, y yo creo que va a ser de gran agrado para todo el público. ¿Tú sabes si el Festival Casals va a grabar este concierto? Entiendo que no está programado eso, no, Ok. desafortunadamente. Entonces, Guillermo, me gustaría que ya veo que tienes mucho amor por Puerto Rico y has trabajado mucho por Puerto Rico. ¿Qué tú le dirías a personas que no conocen Puerto Rico? Porque tú y yo lo conocemos a fondo. ¿Qué sería lo que tú te gustaría que las personas conocieran de nuestro país? Que somos unas personas intensas, apasionadas, que aprecian el arte, que tienen una naturaleza fabulosa. Eh, los puertorriqueños somos tan volubles y eso creo que hace que podamos crear arte muy intenso y muy, muy especial. Eso, mucha gente no conoce a Puerto Rico, mucha gente del extranjero no conoce a Puerto Rico artísticamente. Y eso me da mucha pena. Se conocen las famosas playas, el turismo, todo lo que hay que ver en Puerto Rico, que es maravilloso. Pero el arte, eso es lo que yo quisiera darle a conocer. Por ejemplo, tenemos hoy en día una magnífica, extraordinaria orquesta sinfónica. De verdad que está en sus mejores momentos hoy en día. Y es 99% puertorriqueña, con personas que estudiaron en Puerto Rico, se formaron allí y ahora son parte de la orquesta. En una isla de ¿cuántos millones es que somos? 2 millones y pico. Que haya una orquesta así eso es una cosa increíble. En realidad, eh, algo que se debe fomentar más y se debe dar a conocer. Y todos creados, claro, otros también salieron, se formaron un poco más fuera también, pero todos empezaron en Puerto Rico y salieron de allí. Así que eso debe ser una cosa de gran orgullo y yo siempre menciono ese hecho. Para mí fue de gran orgullo eso cuando estuve de director titular de la orquesta
Y siempre que voy, ahora dirigí hace un par de meses, dirigí la orquesta y fue increíble porque yo no conocía a la mitad de la gente. Pues son todos muchachos nuevos que han salido del conservatorio y se han formado, se han integrado a la orquesta. Eso es maravilloso. Existen unos programas de divulgación en Puerto Rico de lo que es Puerto Rico, o sea, el programa, por ejemplo, de la compañía de turismo, la compañía de drones de Puerto Rico. Ellos están en una continua campaña promoviendo lo que es Puerto Rico. ¿Qué tú le dirías a estas personas, verdad, que dirigen estas agencias? Has hablado de la orquesta sinfónica y qué ideas tú podrías tal vez contribuir para que estas personas de alguna manera se motiven a promover a Puerto Rico con estos elementos culturales. ¿Qué mejor publicidad para Puerto Rico que un gran campaña que promueva la orquesta? Pero primero, para que eso pase, ellos tienen que saber qué es lo que hay ahí. Y no creo que las personas encargadas de la dirección de las agencias culturales en Puerto Rico se preocupan demasiado por atraer a esa gente, a, a las personas de empresa, de industria y a los políticos. Cuando yo estuve de titular, una de las cosas que hice fue varias veces invitar por ejemplo, tenía un gran amigo que era amigo mío desde escuela elemental y se convirtió en uno de los directores del Banco Popular. Y él le gustaba la música y yo dije, mira, ¿por qué tú no invitas a toda tu gente, gente del banco, otro gerente, todo lo que de tu grupo, vengan a un ensayo? Y él trajo como un grupo como de 25 músicos y yo los senté dentro de la orquesta, no afuera, sino ahí en el medio del ensayo para que ellos vieran y entendieran el proceso. Salieron todos de ahí con los ojos así, maravillados de lo que habían pasado. Servimos unos pequeños refrigerios, eh, pero salieron todos con un interés tan grande sobre lo que de verdad es lo que hace la orquesta. Ese tipo de cosas hay que traer a la gente allí para que vean. Una vez que ven lo que hay, es imposible que no salgan impresionados. Pero si no llegan nunca, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es lo Entonces, primero que yo haría. entonces la invitación es a los jefes de estas agencias que vengan a compartir tu concierto, que estén ahí, que vean las posibilidades que esto traería para que ellos entiendan la grandeza de ese nivel que se produce en Puerto Rico en relación a el globo terráqueo, lo que pasa en otros lugares. Eso es lo que tú nos estás diciendo, ¿verdad? Exactamente, sí. Eh, yo creo que desafortunadamente todo lo que estamos hablando tiene que ver con la educación, que es lo que hablaste al principio, y Ujú. cómo poder ayudar que más jóvenes se eduquen. Entonces, has hecho una gran labor y la sigues haciendo ahora con este trabajo que vas a hacer. La directora del Instituto de Cultura Nueva, ella también es la directora de la Corporación de las Artes Musicales. Y esta sería una gran ocasión para que tú la invites a que esté contigo en tu concierto. Sí, sí. Bueno, Melissa siempre me ha apoyado muchísimo siempre a través de los años y yo sé que ella va a estar ahí. Ella me ayudó mucho en el último concierto que hicimos con la Orquesta Sinfónica, así que es una buena persona de tener ahí y yo tengo muchas esperanzas de que va a hacer una gran labor en esas dos instituciones. Guillermo, ¿cuál es el futuro de Guillermo Figueroa? ¿Cuáles son tus próximos pasos, tus planes? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué te gustaría hacer? Em, Seguir absolutamente haciendo lo mismo que hago. Yo no No va a puedo haber hacer más cambio. nada.
yo no puedo hacer más nada que música. Eso es, hay mucha gente que me preguntan a veces, ¿y a dónde te vas a retirar? Retirarme, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para irme a jugar golf? No. Yo quiero seguir haciendo música. Quisiera poder ahora, en los próximos años, tratar de establecer un lazo más fuerte, más continuo con la Orquesta Sinfónica. Eso me encantaría. de Puerto Rico. La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, sí, y continuar con mi orquesta aquí en Santa Fe. Eh, pero yo creo que tengo unos cuantos añitos más de buena productividad musical. Y quisiera, me encantaría, y quisiera poder ofrecer varios, más tiempo de lo que tengo para la Orquesta Sinfónica en Puerto Rico, si a ellos les interesaría. Eh, Eso sería yo llevo ya desde que la primera vez que entré a la Orquesta Sinfónica como titular, que fue en el 2001. Yo en realidad en aquel momento eh, me aprecié muchísimo, fue una gran oportunidad que me ofrecieran ser titular, pero en realidad yo estaba empezando como director. Casi los primeros 2 años que estuve allí, casi todo lo que dirigí fue por primera vez. Desde allá para acá ya han pasado 25 años y yo tengo una gran, enorme cantidad de repertorio. Es una diferencia grande la experiencia que he adquirido y todo eso creo que podría aportar mucho al continuo desarrollo de la orquesta. Así que eso es una de las cosas que quisiera hacer. O sea, que quieres seguir en la línea de dirigir y te gustaría que Puerto Rico te diera la oportunidad de desarrollar ese sonido personal al que tú te refieres Exacto, con la sí, orquesta sinfónica, porque es bueno dejarle saber al público que una orquesta sinfónica también tiene un sonido personal, que exactamente, eso se desarrolla a través de la interacción del director y la compenetración con sus músicos, ¿verdad? Entonces, eso sería extraordinario que te dieran esa oportunidad y eso pasara. A corto plazo, ¿tienes otros conciertos que quieras comentarnos en esta entrevista? Eh, no, bueno, ya yo tuve un festival en los veranos, Music in the Mountains, en Durango, Colorado, un gran festival que yo fui el director por 18 años. Y ya lo quise dejar. Yo no, porque no me recuerdo la última vez que yo tuve un verano libre. Así que cuando vez que termine este concierto de festival, ya no tengo más actividad musical por mi propio diseño hasta que empiece la nueva temporada ya a mediados de agosto, principios de septiembre, donde entra la Santa Fe Symphony a trabajar y mi orquesta también en Florida, donde yo enseño. Así que hasta septiembre no voy a tener otros conciertos, pero quiero destacar un concierto que voy a hacer aquí en Albuquerque, donde hemos invitado al gran cuarteto Dalí, cuarteto de cuerda Dalí, del cual el chelista es otro puertorriqueño, Jesús Morales, de la ilustre familia de músicos Morales, y la gran pianista Olga Kern. Van a venir, los invité aquí, vamos a venir aquí a hacer un concierto con ella al piano, el cuarteto y yo tocando en la viola. Ese es un concierto el cual me estoy muy entusiasmado porque pasa, eso va a ser en octubre, aquí en Albuquerque, en Nuevo México. ¿Y cuál va a ser el programa de ese concierto? Va a ser yo voy a tocar con el cuarteto, el quinteto para cuarteto con dos violas, quinteto con dos violas de Brahms, y luego en la segunda parte el cuarteto Dalí con Olga Kern tocan el quinteto con piano de Brahms. Es un programa todo Brahms, pero con esos dos grandes artistas, el cuarteto y Olga. El, Nos gustaría que le digas al público, eh,
porque yo sé que tú viajas también. Entonces, estas actividades en Albuquerque y en Florida se anuncian en Puerto Rico. La gente sabe que tú estás tocando. No, no sé. No has logrado eso. Porque Eso no lo sé. acuérdate que el puertorriqueño le gusta mucho viajar Sí. y hay muchos puertorriqueños que visitan la Florida continuamente y otros que viven allá. ¿Habría alguna? Yo siempre pongo todas mis cosas, la gente que me siguen en Facebook, por ejemplo, saben todo, de todas mis actividades. Yo pongo siempre todo eso. Anoche precisamente hicimos un gran concierto aquí con Santa Fe Symphony, donde se tocó la monumental obra La Condenación de Fausto de Berlioz con una gran orquesta, coro y cuatro fabulosos solistas. Eso, y por suerte grabamos, ese concierto se grabó y está en video. Así que en algún momento lo podemos presentar al público para que sepan, sí, tú tienes razón. Mucha gente no llegan a Nuevo México y no saben la cantidad de arte y música que se hace aquí. En Albuquerque, por ejemplo, como te dije anoche, en Santa Fe se tocó esa gran obra de Berlioz. La semana anterior se hizo el Requiem de Verdi en Albuquerque. En Nuevo México, back to back, como dicen, dos de las más grandes obras corales se tocaron en un espacio de 2 semanas. Eso es increíble, en realidad. Pero, y tú tienes razón en que mucha gente no sabe que esas cosas pasan. Bueno, pues hay que decirle al público que nos está viendo que te sigan en tu página de Facebook, porque ahí es que tú Ujú. publicas, ¿verdad? Las cosas y que a través de esta página del Instituto de Cultura, pues puedan también, les recordamos que pueden ver esta entrevista. Y yo espero que el Instituto de Cultura te invite a hacer grabaciones en su estudio de grabación porque estamos necesitados de que estas cosas ocurran. Y como han mencionado estos compositores puertorriqueños, tal vez sería un proyecto excelente que esas grabaciones se hagan con esos compositores y otros que tú escojas, claro está, ¿verdad? Porque yo sé que tú has sido pionero en eh, hacer la premier de muchas obras de otros compositores que no son puertorriqueños. Ahora Y muchos premios de compositores puertorriqueños también. lo sé, pero quería que me hablaras del disco del concierto de violín que acaba, recientemente sale por Spotify y antes de irnos, si nos puedes hablar un poco de ese concierto. Sí, te refieres a los conciertos de Ernesto Cordero. Sí, y Sí. también los de el otro compositor que no es puertorriqueño, Ah, Miguel del Águila también. y el del Águila, sí. Sí, Miguel del Águila es un compositor uruguayo-americano y yo he hecho mucha música de él, incluyendo una ópera completa que estrenamos aquí en Albuquerque en el 2007 en conmemoración de los 300 años de la fundación de Albuquerque. A raíz de esa ópera, en las cuales, by the way, los solistas fueron Rafael Dávila y Gabriela García, cantantes puertorriqueños, que los traje aquí a Nuevo México. Eh, a raíz de esa ópera, le comisioné a Miguel un concierto para violín, que lo escribió, y 2 años más tarde hicimos la premiere aquí en Albuquerque con New Mexico Symphony. Luego lo he tocado en muchas partes, inclusive en España con el maestro Maximiano Valdés dirigiendo. Y finalmente hicimos una grabación con Augusta Symphony de Georgia, y ahora recientemente salió el disco de esa obra de Miguel del Águila. Un concierto bellísimo, muy difícil, pero muy, muy interesante. Y claro, también grabé los conciertos de Ernesto Cordero. Eh, Él escribió dos, Concertino Tropical, que originalmente fue escrito para Henry Hutchinson,
Y luego escribí un segundo concierto intitulado Ínsula, eh, el cual fue dedicado a mí. Toqué los dos conciertos y fuimos a Croacia con una orquesta, la gran orquesta Il Solista di Sagres, y hicimos la grabación ahí de esas obras. Así que si tengo esos conciertos de violín ya ahí en récord. Es bueno que le digamos a los que nos están escuchando que estos conciertos los pueden accesar a través de Spotify, ¿verdad? Ujú. ¿Hay alguna otra fuente que ellos podrían accesarlo? Bueno, yo tengo otros dos CDs, el de pieza corta que tú mencionaste, y yo también grabé las tres sonatas para violín de Bela Bartók, dos con piano y una para violín solo. Son obras fundamentales del repertorio. Esas se pueden acceder en SoundCloud. Si ponen Guillermo Figueroa SoundCloud, van a salir esas dos grabaciones ahí. Ya se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que me dijeras si hay algo que te gustaría grabar en el futuro. Algunas obras que tienes en mente que te gustaría dejar grabadas. Sí, eh, una obra que yo comisioné, y volvemos a los puertorriqueños, fue que, y te voy a hacer un poco de la historia, si hay un poco de tiempo, tenemos al gran flautista Néstor Torres, y yo nunca lo había conocido, y a través de un amigo en Florida, nos juntamos una vez para cenar y por fin lo conocí. Y ahí inmediatamente se me ocurrió la idea y le comisioné a Mariano Morales que escribiera un concierto para flauta y orquesta, que lo hizo. Hicimos el estreno en, con mi orquesta en Florida, luego lo tocamos aquí en Santa Fe y lo hicimos en Puerto Rico también. Es una obra increíble, es un concierto de flauta fabuloso que combina elementos clásicos con la bomba puertorriqueña, por ejemplo. Y he estado tratando de conseguir algún momento con la Orquesta Sinfónica para poder hacer esa grabación con o con otra música de Mariano, que tiene una gran sinfonía también, que yo hice el estreno hace muchísimos años y otras de su música. Un disco completo de su música sería un gran legado para la isla. Eh, Tendría un solista puertorriqueño, compositor puertorriqueño y director puertorriqueño. Así Y que la eso es lo que orquesta, eso es lo que voy a seguir empujando a la administración para que se cree esa oportunidad. esperemos que el Instituto de Cultura y su estudio de grabación puedan ser los protagonistas de este evento. ¿Quieres decirle algo a tu público antes de que nos retiremos, Guillermo? Sí, que millón de gracias por el continuo apoyo que siempre nos dan. Cada vez que voy a Puerto Rico a un concierto, hay mucha gente en el público y uno siente un cariño, un aprecio, eh, que es una cosa que lo llena mucho a uno de gran emoción. Y yo creo que este concierto que viene ahora el próximo domingo va a sentirse así, muy, muy emotivo, muy nostálgico, eh, eh, pero agradecimiento es siempre lo único que quiero decir, por lo mucho que me han ayudado y me han apoyado a través de todos los años. Pues es un placer haber podido hablar contigo. Hace tiempo que no nos vemos. Sí, Espero coincidir contigo en algún momento y que podamos muy bien. compartir. Quiero darle las gracias a Pablo, el doctor Crespo, que nos ha invitado a ti y a mí a tener esta conversación y invitarlo a que vaya a tu concierto. Entonces, eh, ¿puedes darnos detalles del día del concierto y la hora? Es el domingo 25 en la sala Pablo Casals, en Bellas Artes, a las 4 de la tarde. Empieza el programa. Pues esperemos que el público esté ahí contigo y te apoye como tú quieres.
Pablo, ha sido un placer poder tener a Guillermo aquí conmigo y hablar con él. ¿Tienes alguna pregunta para nosotros? No, quería finalizar dándole la promoción al Festival Casal que comenzará este sábado 24 de mayo a las 7, específicamente en la sala de festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes de Santurce. Y el domingo, como muy bien mencionó Guillermo, a las 4 de la tarde en la sala sinfónica Pablo Casal estará el dúo Figueroa, que estará Ivonne y Guillermo. Ellos estarán conmemorando sus 50 aniversarios en esta edición y tendrán allí un recital muy especial. Invitamos a nuestro público a pasar por allí y a darle continuidad a este festival que es gloria para nosotros los puertorriqueños que lo tengamos aquí. Nada, con eso podemos concluir. Gracias al público, gracias a las 650 personas que estuvieron allí observando el programa en vivo. Va a estar disponible en las redes. Ya para mañana va a estar en la plataforma de YouTube. Raimundo, gracias por hacer estas coordinaciones. Don Guillermo, gracias, mucho éxito. Y nada, continuamos con la Muchas cultura gracias, puertorriqueña. gracias a los dos. Cuídate, Hasta Guille. Un luego. abrazo. Cuídense. Mucho Nos cariño. vemos. Cuídense. Buenas tardes.